cole y en la fiesta me planté. Todos me quieren ver en lo que sé y en lo que sé. Bueno, ongi etorri Andrea, aquí a los estudios de Alavedi Irratia. Siempre es un placer teneros físicamente a las compañeras de Pícara aquí en Gasteiz y en esta radio libre. En media horita además vamos a hacer en el local de al lado aquí de la radio la presentación del 6º anuario de Pícara en papel. Y bueno, pues también vamos a aprovechar para celebrar de alguna manera esa alianza que establecimos hace casi un año entre el programa de feminismos que hacemos desde aquí, desde Alavedi Irratia, o no será, Edoiz da Izango, con Pícara, y que ahora pues se nos escucha a través de vuestra web. Entonces, ahí es donde me gustaría empezar como haciendo un poco una reflexión de lo importante de las alianzas, ¿no? que vamos tejiendo entre medios libres y entre medios periodistas, o sea, entre medios feministas, aunque debiera darse por supuesto que una cosa conlleva a la otra y bueno, pues ahora mismo además estamos también en otros ámbitos juntas. Mañana en Bilbao nos vamos a encontrar en la presentación de la televisión social Tantaka TV. Bueno, nosotras, aparte como Alavedi, tenemos otras alianzas con radios libres de Euskal Herria, como Arrosa, y vosotras, bueno, pues con El Salto, también nosotras con El Salto. Nos encontramos en varios lugares comunes, ¿no? Además de nuestras relaciones. Y eso es algo muy chulo, supongo. Sí. Bueno, lo primero, Arratsaldeon, y gracias por la invitación, que también es un placer poner espacio a Alavedi, ¿no? Que es un medio de referencia para nosotras. Desde Pícara siempre hemos apostado por establecer o tratar de tejer alianzas con otros medios de comunicación, porque tenemos claro que en este momento, ¿no? Con esta deriva autoritaria de los estados o los medios que hacemos comunicación crítica nos unimos o vamos a estar todos igual de jodidos, ¿no? Entonces, con esta idea que también explican las compañeras del Salto de compartir y no competir, pues nos hemos aliado con muchos medios prácticamente desde el inicio, ¿no? Tenemos una sección en El Salto, colaboramos con vosotras, con Sangre Fucsia, también con el diario.es y hasta con Altair Magazine, que es una revista de viajes, y quizás esa sea la alianza que más sorprende, ¿no? Pero sí que tenemos claro que es la única vía o la única que nosotras queremos explorar, por lo menos. Ya, mira, mencionas a Sangre Fucsia y se me ha olvidado decirlo al principio, pero fue una de las referencias que tomamos, porque realmente a nivel del Estado, Sangre Fucsia, las compañeras de Madrid que hacen online el programa feminista, pues no había muchos ejemplos en el medio radiofónico al menos, en el medio radiofónico independiente, libre o alternativo, ¿no? Autogestionado y asambleario, como nos definimos nosotras, no había experiencias de radio feminista, digamos. Entonces sí que, pues escuchamos a Sangre Fucsia varias veces y luego ya nosotras, que vamos a cumplir 3 añitos en O No Será, y que, es como ilusionante ver que estas cosas, pues a tu alrededor, si empezamos como 10 o 12 mujeres, porque es un programa colaborativo, pues ahora estamos este año 20. O sea que... ¿Quién pillará 20 para Pícara? Bueno, pues es otro ritmo y otras formas de trabajar, no solo, ¿no? en el contenido feminista y en las fuentes, sino en las maneras en las que nos conciliamos. Nosotras, a raíz de la colaboración con Sangre Fucsia y ahora con vosotras también, hemos ido conociendo otros programas feministas, así el que tengo más fichado, que yo os animo también a que cotilleéis, es uno de Radiópolis, de una radio de Sevilla, que hacen unas compañeras allá, las conocí hace poquito y he escuchado pocas cosas, pero están haciendo también cosas muy chulas, muy interesantes y desde otra perspectiva, ¿no? Desde el sur. Ya, y en esta línea de lo de las alianzas, yo siempre veo como la parte más práctica porque vosotras igual sacáis un reportaje desde un punto de vista que a nosotras no se nos había ocurrido, o sobre todo ponéis encima, o sea, ponéis nombre y apellido a mujeres que, bueno, pues que han estado invisibilizadas en otros medios generalistas o hegemónicos, y entonces lo vemos, y entonces, bueno, lo vamos a pasar a la radio esto, y vamos a dedicarle 1 hora, y os llamamos si no tenemos el contacto de esta persona. Entonces, también para visibilizar estas mujeres, porque están, pero a veces cuando llenas un programa aquí en Alavedi y los magazines, que intentamos que haya presencia femenina, evidentemente, entre las expertas y entre todas las interlocutoras, es un trabajo extra.
extra, ¿no? Sí, bueno, nosotras nacemos con ese planteamiento, ¿no? Entonces no nos encontramos con tantas dificultades porque partimos de eso, ¿no? Pero sobre todo a mí una de las cosas que me gusta y que comentabas es ver cómo muchas veces temas que salen de Pícara, ¿no? Luego tienen vida en otros medios, se les da otro enfoque, otro punto de vista, ¿no? Y ver que, bueno, que todas esas historias van tomando vida propia, bueno, para nosotras es un honor y un orgullo, ¿no? Haber sido, bueno, en muchos casos las primeras en hablar de ciertos temas y ver cómo luego de todo eso se está hablando en otros espacios, incluso a veces en medios hegemónicos, ¿no? Ya, mira, para nuestra sorpresa. Mira, vamos a ir por ahí, que era una de las reflexiones también que tenía ahí en mente, que estuvimos ayer que hablábamos por teléfono un poco de esto, y te decía, a mí me pica a veces saber cómo veis vosotras el tema de que de repente el feminismo esté en la agenda setting. Agenda setting, que no sé si es un concepto que se ha popularizado o que aprendimos en la facultad, sí. Pero ¿no? Esos temas que parece que se marcan desde una especie de superioridad invisible y que aparecen en todos los medios hegemónicos y se van repitiendo, y fuera de eso no hay actualidad. Bueno, pues ahora el feminismo resulta que está ahí, ¿no? Y a veces, no sé, me parece un logro y otras me da miedo que se esté despolitizando. Bueno, tiene esa doble lectura, ¿no? Claramente, yo lo que creo que hay, los medios hasta la llegada de Internet, ¿no? Hasta la llegada de las redes sociales también, para nutrirse de sus informaciones, tiraban de las agencias de noticias. Por eso continuamente las noticias eran las mismas en unos y otros medios de comunicación. Y tú a veces decías, ¿por qué es noticia que hay inundaciones en no sé qué estado estadounidense? Pues por una razón muy sencilla, que tenían imágenes de esas inundaciones y no las tenían de otras, ¿no? Las redes sociales han acabado y Internet han roto con ese paradigma por completo, ¿no? Hay muchísimos más espacios que te pueden proveer de información como periodista, y las redes sociales son en sí mismo un espacio de esos, ¿no? Y yo creo que por eso también el feminismo tiene tanta presencia en los medios, porque las feministas hemos tomado y hemos arrasado con Internet. Yo estoy convencida de que somos el movimiento social que mejor ha hecho el salto a lo digital. Estamos continuamente hablando en Internet, hay muchísimos espacios feministas propios en Internet, los medios han dado cuenta que ahí había buenos debates, que ahí había buenos temas, y en este momento en el que se fijan en las propias redes para generar noticias también, nos han encontrado y han visto que también servimos para sus objetivos, que al fin y al cabo es conseguir tráfico y visitas, ¿no? Y es que los debates feministas son debates muy interesantes. A mí lo que me sorprende es que no se hayan dado cuenta hasta ahora, porque tenemos debates que no son ni muchísimo menos aburridos, ni no tienen nada que ver con nuestras vidas. O sea, aportamos y apostamos por cuestiones que en general nos deberían importar o nos importan a muchísimas personas, ¿no? Y los medios lo han visto y nos han llevado a sus espacios, ¿no? Y como contraparte se está creando también, bueno, pues lo que pasa dentro de este, o por este patriarcado que nos atraviesa, se está creando también el ataque a las feministas en las redes, ¿no? Que es un poco lo que hay que responder. Por supuesto, habéis hablado estos días, sí. Creo, todavía no he escuchado el programa con Irantxu Varela, ella mejor que nadie sabe de lo que hablamos cuando hablamos de violencia en medios. Lo que tiene que sufrir Irantxu no está pagado. Ya podríamos hacer un crowdfunding para que se pueda ir de vez en cuando de compras o a tomar cañas con sus amigas, porque lo que tiene que pasar, no tiene nombre. Según vayamos avanzando en movimiento feminista más y más, las resistencias van a ser mayores, ¿no? Y bueno, a mí sí que me preocupa cuando tendemos a decir, bueno, no hay que alimentar al troll, no vamos a hacer caso a esto que está pasando. Yo estoy convencida de que son hombres organizados y que tenemos que hacerles frente también de manera colectiva, ¿no? No es que no les guste lo que opina Irantxu Varela en este caso, ¿no? Que justo hemos hablado de ella, es que están organizados y están actuando y trabajando para frenar nuestros avances, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar atentas para combatirlo, porque si no, bueno, pues nos los encontramos en el gobierno, que es lo que ha pasado ya en Brasil, y aquí tenemos a la Abascal queriendo reconquistar España por Andalucía, ¿no? Sí, Irantxu hablaba mucho de esa ciberdefensa, autodefensa feminista en colectivo. Sí, que no puede ser de otra manera. Que no estamos ahí por eso tejiendo estas redes, no solo en los medios, sino en esto. Oye, y hablábamos de que los medios, la era digital, digamos, o la red y las redes sociales han permitido democratizar de alguna manera ese acceso y ya, bueno, pues no dependemos tanto de esa agenda setting. Esto unido con la accesibilidad, en la que Pícara siempre, bueno, pues ha destacado por intentar intentar hacer accesible de verdad este periodismo feminista a
personas que estaban en los márgenes en cuanto a capaciticismo, no sé si lo he dicho bien, o bueno, quiero decir, trabajáis en la accesibilidad con el glosario para las personas sordas, pero ahora además estáis en un proyecto súper interesante. Sí, bueno, desde los feminismos hemos hablado mucho de accesibilidad en un sentido muy amplio, ¿no? Cuando hablamos o cuando creemos que Internet es un lugar accesible, ya sabemos, ¿no? Porque ya nos lo llevan diciendo las activistas y las pensadoras feministas mucho tiempo, que no es verdad, que Internet no es ese espacio con el que soñaba Haraway, ¿no? De que iba a ser un lugar en el que no iba a haber roles de género, ni muchísimo menos, están presentes, y no solo eso, ¿no? Hay muchísimas barreras también para acceder a Internet. Y así como las urbanistas feministas nos han hablado y nos han denunciado las barreras físicas de las ciudades, las barreras con las que nos encontramos en la red se habla menos, ¿no? Y son barreras que tienen que ver con el acceso. Hay todavía una brecha digital de género, hay una brecha digital entre países del sur y países del norte. No todo el mundo accede a Internet de la misma manera, y cuando accedemos no hacemos los mismos usos, hombres y mujeres, ¿no? Pero es que además, ¿no? Que eso quizás es algo que sí que habíamos pensado más desde los feminismos, nos encontramos con que se calcula que alrededor del 30% de la población del Estado español, son datos del Estado, tiene algún problema para que la lectura sea su vía de comunicación, ¿no? Nos encontramos con que hay un 30% de las personas que, aunque quisieran leernos, en este caso a Pícara, no tienen herramientas para hacerlo. Y así nos encontramos por el camino con las compañeras de Euskadi Lectura Fácil, y nos proponemos, nos liamos juntas para sacar un monográfico en papel que se llama Pícara Magazine, el periodismo feminista que llega, y lo que hemos intentado ha sido coger 20 artículos, si no me equivoco, creo que son 20 artículos que para nosotras son relevantes de la historia de Pícara, y los hemos adaptado a estos criterios de lectura fácil. Son unos criterios internacionales que se han establecido principalmente a nivel europeo, si no me equivoco, y ya hemos adaptado estos textos a estos criterios, ¿no? Y esperamos así llegar a nuevos sitios, a nuevas personas, y bueno, hay toda una red, además, y todo un entramado en torno a la lectura fácil, muchos clubes de lectura, librerías, bibliotecas especializadas en este ámbito, premios de buenas prácticas. Nosotras nos hemos presentado a uno, a ver si lo ganamos. Y ahí vamos. Esto para mí es un ejemplo de lo que te decía, de que, bueno, aunque pretendas ser accesible o trabajar en la accesibilidad y bueno, intentar visibilizar a gente que ha estado invisibilizada, pues es que yo no había escuchado hablar de la lectura fácil. Me cuentas esto y ahora es como que, ¿no? Pues te entran más ganas de aprender de todas estas cosas. Y además supongo que esto es dentro de ese aprendizaje y que vamos haciendo cada una de nosotras a nivel individual, y luego los colectivos en los que participamos, ¿no? Porque el feminismo, y esto también, hoy estamos parafraseando mucho a Irantxu Varela, pero es que en febrero, justo antes del 8 de marzo del curso pasado, aunque sea de este año todavía, hacíamos con ella una entrevista y hablaba de eso, bueno, de que el feminismo no es sino una lucha contra todas las opresiones, y entonces estamos también en continuo debate, ¿no? Dentro del feminismo de muchísimos temas en los que podemos estar incluso bastante virulentos. Sí, y bueno, ella en ese momento, usando sus propias palabras, estaba en un momento de paz y amor, y decía que, bueno, pues que entre las feministas nos podemos sentar, obviamente, a debatir sobre un montón de temas en los que podemos estar incluso en posiciones antagónicas, pero bueno, por eso es porque es un movimiento social y en contra de las opresiones vivo. Y que entonces muy plural, y sobre todo además yo creo también que uno de los que más se cuestiona a sí mismo. No sé si a veces quizás demasiado. Bueno, supongo que nunca es demasiado, ¿no? Pero cuando no salimos de una polémica y estamos en otra, dices, oh Dios mío, ¿no? Pero bueno, supongo que forma parte de nuestra riqueza como también. Espectadores al otro lado para ver todo lo que hacemos y lo que no hacemos bien o mal, que parece que encima no va con ellos. Sí, pero bueno, teníamos que ser nosotras también las que rompan con eso de lo público y lo privado, ¿no? Pues los debates en público, ¿por qué no? Muy bien, pues quedan 10 minutitos para que empiece la presentación. Nos vamos a ir al local de al lado y vamos a echar un poquito disfrutar el rato. Venga, a tomar un vino. Vale. Agur.